Las últimas ideas que manejó ahorita el diputado Padilla son muy significativas, porque parecería ser que programamos nuestras intervenciones en forma escalonada. Yo les voy a hablar del cumplimiento que se está dando en México a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, en la exigibilidad y la protección. Hasta dónde estamos, qué tanto hemos avanzado. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde yo estoy ahora, acabamos de crear un nuevo grupo, un nuevo programa, precisamente para promover la exigibilidad y la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales también ahora. La historia es muy larga de los derechos humanos, pero los primeros fueron los políticos y ciudadanos, o sea, vistos desde la Revolución Francesa, luego fueron parte de la Constitución norteamericana en sus 10 enmiendas. Pero el tema de económicos, sociales, culturales, ambientales es más bien nuevo. Eso se llaman los derechos humanos de segunda generación, los otros son los de primera generación. Y se han venido haciendo más importantes en el tiempo. Nuestra Constitución es como una tienda de dulces, llena de ofertas de derechos económicos, sociales y culturales, vivienda, empleo, seguridad social, salud, educación, muchos derechos económicos, sociales. Pero la verdad es de que estamos muy lejos de cumplirlos. ¿Por qué? No son exigibles, legalmente exigibles, más que hasta cierto punto. Por ejemplo, la salud es exigible para los que están en el Seguro Social o en el ISSSTE o en alguna de las otras entidades. Los otros, pues no tienen forma de hacerlo exigible. Luego también la parte de pensiones para los mayores de edad de su tiempo. También los únicos que se pueden hacer exigibles son estos. Y entre el IMSS y el ISSSTE y los otros institutos chiquitos que existen, cubren como el 55% de la población. El otro 45%, pues simplemente tiene que ver cómo se las arregla. Y en la sociedad mexicana, que se ha hecho cada vez más impersonal y moderna, ya no es cierto que los hijos se encargan tanto de los viejos, en parte por la movilidad misma de la sociedad mexicana. La semilla de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, que después se han convertido en los DESCA por ambiental, surge en la Carta de la ONU y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama de que para ser humano libre, librado del temor y de la miseria, es menester crear las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como los derechos civiles y políticos, que esos son los más avanzados en cumplimiento. Como parte de esa evolución, las Naciones Unidas en 1966, la Asamblea General adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, y entró en vigor 10 años después, una vez ratificado por los estados signatarios, entre ellos México. Incluía el derecho a la seguridad social, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho de disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural y gozar de los avances científicos. Ahora, estos fueron supervisados sus cumplimientos, porque hay obligatoriedad de todos los estados signatarios de presentar anualmente cómo van dando esos valores. Y en 1986, 10 años después de que entró en vigor el PIDESC,
En la ciudad de Maastricht, en los Países Bajos, en la Universidad de Limburgo, se reunieron 29 expertos internacionales citados por la Comisión Internacional de Juristas, que ellos querían considerar la naturaleza y el alcance de las obligaciones de los Estados parte. Hubo coincidencias entre todos ellos, hubo 20 países, entre ellos México. El licenciado César Sepúlveda fue el mexicano que estuvo presente. Surgieron de esa reunión los principios de Limburgo, que eran, primero, los DESC son parte integrante de la legislación internacional sobre derechos humanos y objeto de obligaciones contractuales. 2. El pacto de los DESC y su protocolo forma parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Tercero, los estados y sociedades deben prestar la misma atención a los DESC que a los civiles y políticos. Y que los DESC se pueden producir en una variedad de escenarios políticos. O sea, que no existe una vía única. Hay países centralizados, hay países socialistas, hay países de mercado. Todos tienen la misma obligación, pero a través de sus instrumentos y a través de sus culturas. La realización, quinto, completa de los DESC podrá ser progresiva, pero algunos inmediatamente deben empezar. Y eso es entre ellos que la principal atención debe ser a los segmentos pobres de la población y a los muy mayores de edades. Entonces, las medidas y decisiones de cada país dependen de su soberanía, pero tienen la obligación de hacer algo. Tienen que tomar medidas legislativas, judiciales, administrativas, económicas, sociales y educativas. O sea, no hay excusa, se tienen que dar. Entonces, una década después, fíjense, en 1986 se reunieron los gurús jurídicos del mundo para ver cómo iba el pacto del PIDESC. Y en 96, 10 años después, lo que habían encontrado que las cosas iban muy bien, pues encontraron cambios muy significativos. Para empezar, fueron conclusiones muy negativas por los retrocesos registrados en la década de 86 a 96, concluyendo que a partir de 86 las condiciones económicas y sociales de más de 1.600 millones de humanos deterioró a una velocidad alarmante, y al mismo tiempo que la quinta parte de la población mundial con la misma velocidad elevó de forma muy significativa sus ingresos. O sea, hubo una diferencia muy significativa entre los pobres y los ricos. Desde el fin de la Guerra Fría, esa tendencia que había existido empezó a limitarse la función del Estado. Es más, parte de la explicación de ese deterioro de la vida tiene que ver, y detectado a nivel mundial en este programa, de fue saliendo el Estado de la obligación de cumplir, porque el mercado, decían, era el que debe solucionar los problemas del bienestar humano. Como lo dijo el diputado Cano Vélez ahorita, como hemos dicho que en parte es una responsabilidad nuestra. Entonces, mientras eso ocurrió a nivel mundial, a nivel del continente americano, hubo una convención americana sobre los derechos humanos en materia de DESC, el protocolo de San Salvador. En esa se apropiaron o se aprobaron una serie de metas y objetivos y obligaciones muy similares a la del Pacto de Naciones Unidas. Ahora, ¿dónde estamos nosotros en México? Miren, yo dije que en salud, en seguridad social
Pues los que tienen acceso a los institutos de seguridad social, llámese IMSS, ISSSTE o lo que sea, o de Pemex o de lo que sea, tienen derechos. No hay una obligación global, no hay leyes que exigen eso si no es parte uno de un sistema. Hace poco el gobierno de Fox inventó un sistema de popular, el seguro popular. Tiene un problema muy grave que no fue fondeado, entonces tienen que usar los mismos mecanismos que existen, por lo tanto es muy fallido. Pero ese sistema y esa idea, por ahí podemos crecer. O sea, no se trata de inventar el hilo negro todo el tiempo. Si se dio un paso, aunque sea muy parcial, falta mucho por hacer y pues queda a las gentes que estamos aquí tratando de participar. El programa que dije a ustedes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acababa de iniciar y me encargaron de él, tiene dos objetivos muy importantes. El primero de ellos voy a aprovechar este momento, es invitar a los economistas a que participen en esto, que le entren, que promuevan investigaciones, que promuevan tesis, que estudien, que escriban, que se muevan, que apoyen iniciativas legislativas en los estados y federal que vayan dirigidas en esta dirección. Hay que tener conciencia de que en esa materia estamos bastante atrasados. En educación es donde estamos mejor, de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. En salud a medias, en jubilaciones a medias, entonces nos falta mucho. En empleos a medias, en viviendas ha habido avances, pero todavía nos falta mucho. Y las obligaciones que tenemos como país de cumplir con este pacto y cumplir ante todo con nuestra Constitución, la tenemos que hacer exigibles todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacer? Hay que realizar actividades de difusión, de promoción sobre los DESCA. Todos ustedes, los colegios, participen en ello. Muchos de ustedes son maestros, están en universidades, promuevan tesis en este campo. Estamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaríamos gustosísimos de que se integren en sus esfuerzos con lo que estamos haciendo nosotros. Tiene que ser un esfuerzo mucho más grande que un grupo de investigadores de la Comisión Nacional que esté trabajando en esto. Vamos a hacer mucho ruido, vamos a levantar mucho polvo. Es una cosa reciente, muy reciente. Yo tengo 11 días en esta nueva responsabilidad. Dejé de ser el malo de la comisión y era el contralor ahí. Entonces hay que promover estudios, tesis. ¿Y cómo se puede informar a la gente? Hay que informar a la gente. Primero, que estudien y escriban sobre el tema los que conocen y los que tengan interés, que promuevan tesis universitarias y otras investigaciones, promuevan y apoyen leyes que hagan exigible la oferta de servicios que establezcan o amplíen los servicios de derechos humanos. Hay que apoyar la asignación de recursos, hay que decirle a Carlos Vélez que mueva la Comisión de Presupuesto para que asignen más recursos a esto. Obviamente no sirve de nada si no son exigibles. Perfecto. Tengo 3 minutos. Entonces, no sirve de nada si hay presupuesto, pero no son exigibles. Porque como dijo ahorita don Trinidad, el diputado que antecedió la palabra, si las leyes no lo obligan, si no son exigibles, no hace nada. Se pueden caer todos los árboles en el bosque, pero si no hay oídos para escuchar, no hacen ruido. Muchísimas gracias.